Hoy vamos a hablar del hígado graso no alcohólico. Es una afección muy prevalente, presente entre el 25 a 30% de la población. Es una afección relacionada con nuestra manera de comer de la vida moderna, con nuestra manera de no hacer ejercicios y está íntimamente relacionada con la disbiosis o alteración de la microbiota. La microbiota en condiciones de salud está en permanente relación con el hígado. El hígado y el intestino se comunican a través de la vena porta de manera directa. Si hay alteraciones de la microbiota, sobre todo en el intestino delgado, con un sobrecrecimiento inadecuado de las bacterias, estas bacterias producen ciertos metabolitos y toxinas que primero van a aumentar la permeabilidad intestinal. Entonces quiere decir que estas toxinas van a ir rápidamente al hígado. Estas toxinas y estos, partes de bacterias que están en crecimiento anormal en el intestino delgado, llegan al hígado y en el hígado hay unas células que se llaman de Kupffer que las contactan a estas partes de bacterias y estas partes de bacterias activan la inflamación de las células de Kupffer a través de unos receptores de reconocimiento molecular de patógenos que tienen estas células hepáticas. Una vez que se activa la inflamación, la célula comienza a segregar todas las citoquinas proinflamatorias que van a avisar de esta inflamación a todo el hígado. Si esta inflamación no es detenida en el tiempo, comienza a producir daño en el hígado con aumento de la fibrosis. Esta fibrosis que se produce al principio y que es el puntapié también inicial de otras lesiones como la cirrosis o como incluso el cáncer hepático, pueden ser detenidas en el tiempo, en ese momento, con la corrección de los hábitos de alimentación, con la gestión del estrés, con la mejoría de la microbiota que implica esto y por supuesto con la actividad física. Nuestra dieta actual, muy rica en azúcares y grasas dañinas o saturadas, generan la alteración de la microbiota. Conjuntamente con el incremento de la toma de antibióticos de manera inadecuada y no controlada con la toma de probióticos conjuntamente o la toma de los inhibidores de las bombas de protones como el omeprazol y demás, son todas cosas que van a afectar la microbiota y van a producir este SIBO. Claro, este aumento de grasas y de azúcares de la dieta, cuando llegan a la célula hepática, a una célula hepática que por alteración de la microbiota y por inflamación está segregando citoquinas proinflamatorias, tiene alteraciones para manejar las grasas. Como está inflamada, no puede sacar las grasas que tiene adentro. Y este es el puntapié inicial de lo que llamamos hígado graso. Resumiendo, el hígado graso es producto de nuestras costumbres alimenticias nocivas de esta época, de la falta de ejercicio, de la falta de gestión del estrés, de la toma inadecuada de medicación, que todo esto altera la microbiota, genera un sobrecrecimiento bacteriano anormal en el intestino, con pasaje de partículas o células bacterianas que llegan al hígado y lo inflaman.
produciendo alteración del metabolismo de los lípidos. Por eso la célula hepática empieza a acumular grasa y se llama hígado graso. Además, esto genera fibrosis que puede traer cirrosis y puede traer cáncer hepático. ¿De qué manera los médicos podemos actuar para evitar el daño del hígado? Bueno, como primera medida, corrigiendo los hábitos nutricionales, incluyendo un plan de alimentación que también incluya probióticos y que incluya prebióticos. Claro, en el medio a veces hay que modular esta microbiota dando antibióticos para que las bacterias dañinas salgan de escena y le den lugar a las bacterias beneficiosas. Toda esta inflamación que se produce en el intestino también afecta la secreción de determinados péptidos intestinales que van a bajar el apetito por un lado y van a mejorar el metabolismo de los azúcares, como son el GLP-1. Todo esto perpetúa el trastorno metabólico porque el individuo no puede parar de comer. Y además, esta alteración de la microbiota genera permeabilidad intestinal, con lo cual todo el cuerpo está contaminado o intoxicado. Recordemos que las bacterias dañinas que crecen en el intestino delgado están fermentando de manera anormal ciertas moléculas. Esto genera aumento de la producción de alcohol, por lo cual el individuo puede tener esa niebla mental. Esta disbiosis o alteración de la microbiota que genera y forma parte de la etiología del hígado graso, también produce activación del sistema nervioso autónomo de la respuesta simpática. Esto va a dar todo lo que significa que produce la adrenalina en nuestro cuerpo: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, pero además el sistema simpático inhibe la motilidad intestinal, con lo cual las bacterias permanecen más tiempo en el intestino porque no hay un barrido adecuado de la motilidad y tienen más tiempo para generar daño, más tiempo para generar inflamación. La disbiosis, a su vez, afecta ciertas moléculas, como dije antes, como la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son muy antiinflamatorios. No hay producción de ellos, hay menor cantidad de inflamación. Pero a su vez, esto puede afectar también la anatomía del intestino, produciendo mayor posibilidad de cáncer, porque al disminuir los ácidos grasos de cadena corta, que son poderosos anticáncer del intestino, el cáncer del intestino se puede producir. La disbiosis intestinal entonces produce y agrava el hígado graso. Esta disbiosis intestinal disminuye la producción de moléculas antiinflamatorias y anticáncer para el intestino y para todo el cuerpo. Esto favorece la inflamación crónica del hígado con aumento de la fibrosis, aumento de la grasa adentro de la célula e incapacidad como para deshacerse de ciertas sustancias nocivas. La disbiosis también produce permeabilidad intestinal. Esto genera menor motilidad del intestino por activación simpática. Y además, quienes poseen hígado graso, que tienen y está asociado al sobrepeso, tienen aumento del reflujo gastroesofágico porque la disbiosis
aumenta el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, pero también relaja el esfínter esofágico y entonces pasa el contenido gástrico del estómago con mayor asiduidad. Recordemos y repito que el paciente con sobrepeso, hígado graso, que por esta inflamación y esta alteración de la microbiota va a tener menor producción de péptidos intestinales para controlar su apetito, para controlar el metabolismo de la glucosa, también tiene alterada la producción de ácidos biliares secundarios, que son los encargados también de que tengamos menor cantidad de hambre, que tengamos un metabolismo adecuado y que hay unos receptores que se llaman endocannabinoides del intestino, son justamente activados por toda esta situación de disbiosis y aumenta y profundiza la menor motilidad del tubo digestivo. Resumiendo, el hígado graso es una afección que la produce la disbiosis, que a su vez esta disbiosis o alteración de la microbiota inflama el hígado. Cuando el hígado se inflama hay menor secreción de, por ejemplo, sustancias como los ácidos biliares que salen del hígado. Entonces hay lo que llamamos colestasis. Los ácidos biliares en el hígado se acumulan. Todo esto profundiza la alteración hepática. Mayor disbiosis, mayor posibilidad de hígado graso, mayor posibilidad de alteraciones metabólicas como el aumento de la glucemia, el aumento del apetito, el aumento de peso corporal. Esta disbiosis genera también permeabilidad intestinal, genera mucha inflamación intestinal, hay menor secreción de péptidos para controlar el apetito, hay mayor posibilidades de reflujo gastroesofágico porque también el esfínter esofágico se dilata por el aumento de producción de óxido nítrico. ¿De qué manera combatimos entonces? Con bajar de peso, con un plan de alimentación biometabólico que mejore la microbiota, que ese paciente haga actividad física, que tenga un sueño reparador de al menos 7 horas todas las noches, que también gestione su estrés y en íntegro muchas veces tenemos que recurrir a los antibióticos para generar sanidad en el intestino y bajar el tenor de disbiosis o de bacterias dañinas que perpetúan el hígado graso, que perpetúan la permeabilidad intestinal, que perpetúan la actividad simpática que va a afectar aún más la microbiota. Muchas gracias.